Eh, Vamos a dar inicio a esta clase número 7 de Internet. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás, Ezequiel? Buena, profe, ¿cómo va? Buenas Bien, tardes. bien, tranqui, bien. Esta clase número 7 de instalación y montaje electromecánico. Ya a partir de esta parte empezamos a ver termodinámica. Vamos a tener, como siempre, un cuestionario, o sea, tipo examen, parcial, virtual, para el, a ver, a ver, ya te voy a decir qué fecha. La semana que viene vendría siendo 7 presencial. Podemos hacer para el 14, para el 21, para el 14 o el 28, una de esas dos. Para el 14 o el 28, lo que entraría sería el bloque de instalaciones eléctricas, que va desde la energía hasta transformaciones y corrección, o tablero, de energía hasta tablero. Lo que diría la parte teórica nada más. Es el cuestionario, selección simple. Y el segundo sería ya más llegando a julio, ¿sí? La primera clase que sea virtual, y va a ser de este tema que vamos a empezar hoy, que son las instalaciones térmicas. Esta materia es promocional. Eh, para esa fecha, a mí me parece más importante que podamos hacer el montaje, o sea, ya que quede el montaje, ya para la semana de arriba tenemos los materiales para empezar a armar. Acá les voy a mostrar cuando termine esta parte teórica, el armado del proyecto con dos cosas que hay que corregir, nada más. Pero bueno, ahora lo muestro. Vamos a iniciar con lo que sería termodinámica. Termodinámica es una rama o es un aspecto que estudia la física, ¿sí? Es una rama de la física. Y lo que estudia más que todo es el calor, el trabajo y las propiedades de la materia ante el impacto de este fenómeno del calor, y también sus consecuencias por el trabajo. Cuando le comento el tema de las propiedades, ¿sí? de la materia, se ve el tema de la materia más en sistema macroscópico, ¿sí? Lo que se busca, o el objetivo principal de esta rama de la física, es que uno puede describir cómo la energía va transformando y transfiere y va transfiriendo la energía, calor, ¿no? O frío, cómo se va transfiriendo entre sistemas. También se busca cómo se puede predecir comportamientos de esas sustancias bajo diferentes condiciones de temperatura, de presión y volumen. También entra el tema de los gases acá. Eh, Se toma en cuenta la ciencia y la ingeniería. Cuando hablamos de ingeniería mecánica, bueno, se toma en cuenta el diseño de los motores, las turbinas y los sistemas de refrigeración. Se toma en cuenta la capacidad que puede soportar un cuerpo, por cuánto tiempo, es parte de la termodinámica, las posibles deformaciones que puede tener, y dependiendo ese cuerpo o de ese tipo específico de material, si puede sufrir una, una transformación, llámese fractura, llámese dilatación, etcétera, en cuánto tiempo, y así se puede predecir y poder anticipar mecanismo en la instalación para evitar las deformaciones. En la química se usa, en el estudio de las reacciones químicas,
sobre todo en la química, pero tiene mucho que ver con el trabajo de la ingeniería mecánica, porque hay que conocer las propiedades químicas de los elementos con los cuales se trabaja. Se habla mucho en la biología, en los procesos metabólicos, la transferencia de energía, bueno, y todo lo que tiene que ver las ciencias ambientales, sobre todo porque se está hablando mucho de la eficiencia energética. Esto se estudia mucho el tema de la termodinámica, cómo aprovechar los conocimientos de termodinámica para lograr una eficiencia energética y dar respuesta o saberse manejar dentro de lo que se llama el cambio climático, por ejemplo. Hay unos conceptos básicos que tenemos que tener en el tema de termodinámica. Y yo no sé si está incluida en la diapositiva, ¿no? No está incluida y lo voy a incluir. Lo voy a incluir ahora. Ya, vamos a incluir los conceptos importantes, ¿sí? Que se hablan primero. A ver, voy a agregar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Cuadro de texto. Cuadro de texto. eh, Ay, no. Lo voy a pegar así, sin formato. Sin formato, bueno, sin formato. ¿Ok? Uno es el concepto, el sistema termodinámico. Otro concepto, vamos a agregar otro cuadro de texto. El otro son hay que saber de propiedades termodinámicas. A ver, sí. Termodinámicas. Propiedades termodinámicas. Las llevamos a 21 también. Que propiedades termodinámicas, voy agregando, pues esta está en la diapositiva. Después, estado y equilibrio. Estado y equilibrio. Vamos a agregar, insertar, cuadro de texto. Está estado de equilibrio. Ah, no tiene la misma letra. Entonces, para hacer la misma letra, hacemos así. Ok. Ahí está. Estado de equilibrio termodinámico y los procesos dinámicos. Vamos a agregar acá. Procesos dinámicos. Procesos dinámicos. Y lo vamos a poner un poquito más grande. Procesos dinámicos. Vamos a organizar un poquito para poder sacar cosas interesantes acá. Voy con el primero, los sistemas termodinámicos, los sistemas termodinámicos, ¿no? Están, a ver, insertar, están 1, 2 y 3, ¿sí? Son 3. Lo voy a agregar así, insertar cuadro de texto. Está el abierto, está el abierto, que se trata, por ejemplo, un motor en combustión que intercambia más energía. Ejemplo, motores en combustión, ¿sí? Está el cerrado,
estar cerrado. Ejemplo, el cilindro con pistón, ¿no? El cilindro con pistón. Y el aislado, los aislados, los sistemas aislados que no intercambian energía. Aislado, no intercambian energía, pongo acá, pongo 2 puntos. Es el sistema ideal, digamos, es el que cuando se hace la fórmula es el sistema ideal, aislado. No intercambian energía. Ejemplo, el ideal. ¿Okay? Así se dice en la física cuando se habla de un sistema que no, no presenta cambios por la parte exógena, ¿sí? Se le dice ideal. Bueno, las propiedades termodinámicas, lo acomodo para acá. Eh, las propiedades termodinámicas pueden ser intensivas o extensivas. Vamos a hacer así. Son dos, pueden ser o intensivas o extensivas. Esta no está en la diapositiva, pero bueno, viene bárbaro, porque se me agregó. Insertar colores de texto. Intensivas. Intensivas. eh, que no, o sea, las intensidades no dependen de la masa, ¿no? Por ejemplo, la temperatura y la presión, ¿no? Por ejemplo, temperatura y presión. Temperatura, temperatura y presión, ¿sí? Y las extensivas, estas sí dependen de la masa. Voy a agregar acá porque no dependen de la masa, ¿ok? No dependen de la masa. Sí dependen de la masa, sí dependen de la masa, ¿ok? Y lo que sí depende de la masa, que son, bueno, son esas medidas que sí se pueden cambiar, se pueden llamar variables, por ejemplo, volumen y energía interna, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, volumen, coma, energía interna. Estas sí, ¿sí? Dependen de la masa. Depende de la masa. Bueno, con respecto a los procesos, el estado y los procesos termodinámicos, hay 4, ¿sí? 4, acá, estado termodinámico. Vamos si entran. Pues estado del equilibrio termodinámico. Bueno, el equilibrio se habla de equilibrio termodinámico, lo voy a colocar así más sencillo, ¿no? Sí, porque así le damos espacio a la otra que está acá abajo. Vamos a insertar el cuadro de texto. Cuando se habla de estado y equilibrio termodinámico, es cuando las propiedades no cambian con el tiempo, ¿sí? Cuando estas propiedades que tienen no cambian por el tiempo. Cuando sus propiedades no cambian con el tiempo. ¿Y cuáles son esas propiedades? Hablamos de las propiedades, ¿sí? Estamos hablando de eh, ¿sí?
potencia, volumen y tiempo. Ahí está, su propiedad. Y esto lo apunto hacia acá. Ahí está. Bueno, y por último, con esta, para terminar esa parte de la diapositiva, están los procesos dinámicos. Ahora sí, los procesos dinámicos, esta lo voy a colocar, vamos a achicar un poquito acá, vamos a buscar la flechita, vamos a buscar la flechita y lo vamos a empezar acá tenemos uno, vamos a poner acá dos, dos, son cuatro, dos, a ver, tres y cuatro. Creo que van a entrar acá. Vamos con el primero. El primero, vamos a ver si entra acá, si se ve más prolijo, lo subo un poquito, así se puede entender, que vaya a la flechita. Es el proceso isotérmico, ¿sí? Y se refiere, por ejemplo, a los gases ideales. Por ejemplo, gases que no tienen cambios, ideales. Eso no. Por ejemplo, la expansión. Mejora, suena mejor así. De un gas ideal. ¿Ok? Porque se puede confundir que tienen que haber varios, ¿no? Ahí está. Ahí se entiende mejor. Así, ¿no? El isobárico es un término que les puede parecer conocido. Y isobárico, el isobárico, y es conocido porque estamos hablando de un proceso muy común, doméstico, por ejemplo, la ebullición del agua. Ebullición es con C. ¿Sí? Vamos a insertar otro. Ahí está. Vamos a acomodar un poquito porque está medio desparejo. El isocórico, sí, a ver. Este un poquito acá. Y este lo vamos a acomodar acá. El isocórico, ¿sí? El isocórico. Este es cuando se cambia, cuando el volumen es constante, ¿no? O sea, por ejemplo, el isocórico, por ejemplo, el calentamiento en un recipiente cerrado, ¿sí? Un termo, digamos. Acá ya tendría que agregar, ¿no? Voy a agregar acá, ¿no? Pues va a ser más fácil que le agregue los puntos. Temperatura constante, temperatura constante, ¿sí? Va a ser más fácil. Isobárico es presión constante. Presión constante. ¿Por qué? Porque el agua se, se evapora a los 100 centígrados, el- la presión es constante hasta que puede romper y transformarse esa materia en gas. El isocórico es volumen constante. ¿Sí? Volumen constante. ¿Por qué constante? Porque es un recipiente que está cerrado, se está calentando y por lo tanto el líquido que está dentro se va a calentar, pero cuando llegue a la tapa de ese recipiente que va a tener otra temperatura, va a tender a enfriarse y va a caer adentro, entonces no va a haber pérdida del, de la materia. Eh, a ver, y el último, adiabático, ¿sí? Adiabático, que no tiene transferencia de calor,
Transferencia de calor, por ejemplo, compresión rápida de motor. ¿Ok? Motor. Esa es la diapositiva que faltaba. Hay tres leyes fundamentales de la termodinámica. ¿Sí? La primera ley es de la conservación de energía. Primera ley de la conservación de energía. A ver, voy a ver cómo si puedo rayar. ¿Me permitirá rayar acá? A ver si tengo un lápiz. No, no, no va a servir acá. No va a servir. Lo que puedo hacer es, esta vez no va a ser mucho en la pizarra. No, ahí voy a compartir la pizarra un segundo. Ahí está. Ahí va a aparecer la pizarra un segundo. Ok. Estamos hablando de la primera ley, ¿no? Conservación de la energía en sistema cerrado. A ver, primera ley, conservación de energía en sistema cerrado. Pa, 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 pa. Pegar. Conservación de la energía en sistema cerrado. Lo que indica esta ley, ¿sí? Es que el cambio de la energía, ¿dónde está el lápiz? Hay algo que se llama el cambio, ¿sí? Esta no es una A, es un delta, ¿sí? Voy a colocarla de vuelta. Opacidad, listo, ¿sí? Así, la voy a poner así, ¿no? El delta. Esto significa cambio en energía, ¿sí? Cambio en energía. El cambio en energía es igual al calor menos el trabajo, ¿sí? W por watts, ¿sí? Y watt, calor menos trabajo. Esa es la primera ley, ¿no? Primera ley. Y acá, voy a poner acá, así. Era primera ley. Primera ley, para que se entienda. Esa es la primera ley. Vamos con la segunda ley, que habla de la entropía y la direccionalidad de los procesos. En la diapositiva la la entropía de un sistema aislado. Acá en la diapositiva la encontré así, la voy a copiar tal cual, como está en la diapositiva. La segunda ley. Segunda ley. La entropía de un sistema aislado siempre aumenta. Eh, esta ley habla de la direccionalidad de los procesos, ¿no? Hay enunciados sobre esto, ¿no? Hay dos enunciados que se hablan. El de Kevin Planck y el de Clausius, que es lo que se trabaja cuando se habla de la segunda ley de la termodinámica. Uno es que no se puede construir una máquina que convierta todo el calor en trabajo, ¿sí? No se puede, o es imposible, mejor dicho. Es imposible construir una máquina que convierte todo el calor en trabajo. El otro enunciado es que el calor no fluye mágicamente, es decir, no fluye espontáneamente de un cuerpo frío a otro caliente. Esa es una ley, no se cumple, se cumple. Y cuando hablamos de entropía, es la medida del desorden de un sistema.
Esto lo voy a, esto lo hay que colocar, sí, lo voy a colocar. Voy a colocar así el primero, ¿no? El primero, listo, no sé si lo vieron en el secundario, pero el secundario es el Kevin Plank. Creo que se escribe así. Creo que es así. Kevin Plank. Y si no me equivoco, lleva rayita en el medio. Kevin Plank lleva rayita. Creo que lleva rayita. Si me equivoco, espero corregir. Eh, es así, ¿no? No lo voy a citar tan perfecto, pero dice, a ver, es enunciado Kevin Plank. Es imposible construir una máquina, lo pongo abajo, no lo pongo abajo, que, que convierta todo el calor, vamos a corregir acá, ahí me faltó, convierta todo el calor en trabajo, todo el calor en trabajo, ¿sí? Es decir, que su diferencia no puede dar cero en otra. Y después otra, a ver, capaz que, se me olvidó, pero me parece que eran dos. Glacius, ¿sí? Glacius, ¿y este es Glacius? No, Clausius, Clausius. ¿Glacius o Clausius? Clausius, Clausius. Sí, ahí está, era Clausius. Clausius, que es el enunciado, el calor no fluye espontáneamente de un cuerpo frío a otro, caliente. ¿Sí? No fluye espontáneamente de un cuerpo frío a otro caliente. Esto es de Clausius. Bueno, ¿y qué les había dicho la otra? Ah, creo que la entropía es la medida del desorden del sistema, ¿no? A ver, otro caliente. Y lo otro que hay que tener en cuenta cuando se habla de esta segunda ley era entropía. Entropía, tiki, es la medida del de desorden, de desorden de un sistema. Espontáneamente acá está. Esta es la segunda ley y a nivel de fórmulas, la medida del desorden de un sistema, ¿sí? La sumatoria del desorden de un sistema es igual, no, mejor dicho, más que igual, ¿sí? Porque no, acá hay una relación de comparación. Vamos a borrar una relación acá. Es mayor o igual que el calor sobre el trabajo aplicado. Que el calor sobre el trabajo aplicado. Bien, vamos con la tercera ley y última, ¿sí? Que la temperatura es cero absoluto.
En la diapositiva, el cero absoluto, ¿sí? Como un límite de temperatura alcanzable. Calor, acá, manito, ¿sí? Y la tercera ley, la ponemos acá. Tercera, tercera ley. Ahí la copié y pegué la diapositiva. Ahora volvemos a la diapositiva. Este, por ejemplo, la ley del calor absoluto, ¿no? Eh, por ejemplo, esta ley dice que la entropía de un cristal perfecto tiende a cero cuando la temperatura tiende a 0 grados K. Pero esa es una de las leyes. Por ahora no importa. Seguimos vuelvo a la diapositiva, dejo de presentar esto, ¿sí? Por eso lo quedó grabado, no se puede guardar, así que voy a la otra parte. Ahí les amplío un poquito más de las tres leyes en la termodinámica, sus aplicaciones en la refrigeración, ¿no? Al menos la aplicación de la termodinámica, ¿no? Eh, hay dispositivos tecnológicos que convierte esta energía térmica en un trabajo mecanizado, ¿no? Mediante ciclos termodinámicos, etcétera. Por ejemplo, los motores de combustión interna se le conoce como ciclo Otto y diésel, las turbinas a vapor, también eh, creo que se le llaman ciclo Rankine o Rankine. Bueno, también se hace una medición de la eficiencia térmica, capaz eso lo tienen que ver en otra materia. Otra aplicación son en la refrigeración, las bombas de calor. Eh, el término concretamente es el ciclo de refrigeración y compresión por vapor. Lleva a cabo cuatro procesos: compresión, cuando el refrigerante se comprime. Cuando se comprime aumenta la temperatura, ¿sí? Mientras más lleno está el tanque de refrigerante y está comprimido, más aumenta la temperatura. La condensación es cuando ese calor se libera al ambiente. El otro proceso es la expansión. La expansión, cuando ese gas se diluye y disminuye su presión y la temperatura. Y finalmente viene la evaporación, cuando el calor absorbe todo ese espacio para enfriar, ¿no? Em, la otra también cuando hablamos de los tipos de la climatización, cuando hablamos de la climatización tenemos ventilación, calefacción y la climatización por aire acondicionado. La calefacción es transferencia de calor de un espacio a otro, ¿no? A través de resistencias, radiadores, etc. La ventilación se renueva el aire para que exista un control de humedad de calidad, ¿no? Es una de las funciones que tienen los aire acondicionados. Y bueno, el aire acondicionado que en sí es un aparato que está basado en ciclo, ¿no? En ciclos de refrigeración más que todo. A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá los ciclos termodinámicos. Ah, Cannon, Rankine y Brighton. Brighton no se lo expliqué. Por ejemplo, las plantas de energía utilizan el carbón y gas natural. Esto ya lo toqué. Las fórmulas, ¿sí? Presión, volumen, molde, constante universal. Gases reales y ecuación de estado. Eh, bueno, vamos a hablar del tema gas. Eh, mira, el gas es un estado de la materia. Es un estado fundamental en la materia. Una de las características que tiene el estado de la materia
es la capacidad de expandirse. ¿Sí? Cuando estamos hablando de gases, se caracterizan o se diferencian según su capacidad o coeficiente de expansión. Eh, Esa capacidad también, la de ocupar todo el volumen disponible. Hay gases que ocupan más que otros, que a diferencia de los sólidos y los líquidos, los gases no tienen forma, ¿sí? Eso es lo que le permite la expansión. Tampoco tienen volumen definido. Y el comportamiento de estos gases solamente se puede escribir mediante leyes empíricas, ¿sí? Y o de lo que se llama una ecuación de estado. Los gases tienen cuatro propiedades. Vamos a ver gases reales, vamos a ver si tenemos acá propiedad de los gases. No, cuatro propiedades. Lo voy a agregar acá. Lo voy a agregar acá y va a ser así, ¿no? Propiedad de los gases. Tu, 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 tu. Propiedades de los gases. Expansibilidad. Expansibilidad. ¿Sí? Esta propiedad es la que te dice cuando ese gas ocupa todo el volumen del recipiente que los contiene, ¿no? Esa es una característica. O sea, ocupa todo el volumen por su volatilidad, ¿no? Volumen del recipiente que lo contiene, en singular, contiene. Ok, ahí está, ahí va. Sí, contiene. Bien. La otra es la compresibilidad. Compresibilidad. La otra es la comprensibilidad. No es que sea comprensivo, sino que su capacidad que puede ser comprimido, ¿sí? Pueden ser comprimidos. Mejor así, comprimidos. Su capacidad de difusión. Difusión. La capacidad de fusión es así, ¿no? Se mezclan rápidamente con otros gases. Espontáneamente, ¿no? Cuando hablamos de gases, todo es espontáneo. Espontáneamente con otros gases. Distinto en el estado sólido y líquido, ¿no? Siempre hay cosas. Y, y la presión es una fuerza ejer- no, ejer- ejercida porque va chocando el gas, ¿no? Va chocando, o sea, las moléculas del gas tienen una reacción muy volátil y sus moléculas van colisionando, ¿sí? Van chocando contra las paredes recipientes y es la presión, ¿no? Puede ser regida por la colisión de, de las moléculas, moléculas contra las paredes recipientes, contra las paredes del recipiente. Ok. Esta es una propiedad. Está bueno que esté. Ahí está. Propiedad de los gases. Bueno, vamos a ver esto desde las leyes de Boyle, ¿sí? Bueno, em, esta ley, o sea, las variables que maneja son la presión, el volumen y la temperatura. PBT, presión, volumen y temperatura. Y cuando aparece una N minúscula,
¿sí? La N minúscula cuando aparece se refiere, ay, perdón, a la sustancia. A ver, no, acá. Bueno, ahí está. Bueno, un enunciado, vamos a, este porque lo tengo a mano, un enunciado, que lo puedo poner acá, un enunciado, lo voy a poner acá, insertar, este por lo que tenía a mano. Gracias por esto. Ah, cuando tenemos una temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Ok? Cuando tenemos una temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un gas que ocupa 2 litros, ¿sí? 2 litros a más o menos. Cuando se comprime, ¿sí? Cuando se comprime, eh, a ver, en la comprensión del gas, a ver, hay una de las propiedades, ¿no? que puse acá arriba, ¿no? La compresión del gas. Las propiedades que la comprensión, capacidad, compresión, a ver, no, lo puse, sí, creo que lo puse, ¿no? No lo puse. Bueno, eh, por ejemplo, un gas de 2 litros, ¿no? Se puede comprimir de 1 a 2, hay una medida que se llama la atmosférica estándar, que es la ATM, es una conversión, se le conoce como una unidad de presión. Si ustedes han cargado gas o han comprado el gas para el aire, para el auto, etcétera, eh, hay una medida que se llama ATM, atmosférica estándar. Eh, se miden estos pascales, en pascales, ¿sí? Es el sistema internacional. Una del elemento que lo mide, ¿sí? Son los milímetros de mercurio, que está presente también los termómetros. Eh, bueno, esto porque surge cuando se empezaron para medir esto, notaron que el metal, un metal como el mercurio, era bastante, resonaba muy bien a los cambios de temperatura y se empezó a usar el mercurio de hace un montón de tiempo, 1600 por ahí, y se usaba el mercurio para esto. Bueno, aplicaciones prácticas. En la química y la física, cuando hablamos de gases ideales, ya lo toqué más tarde, ¿no? Se usa la ATM para la medición. En la ingeniería, cuando hablamos de la neumática y la hidráulica y la combustión de motores, y en la vida cotidiana hablamos, ¿no? Cuando llenamos la llanta del auto, ¿sí? La olla de presión, ¿sí? Cuánta presión atmosférica eh, permite. Está la otra medida, el PSI, también, que es muy, está en ollas de presión también. Las conversiones más comunes, bueno, no las vamos a usar. A ver, vamos a ver acá. Ley de Gay-Lussac. La ley de los gases y las desviaciones del comportamiento, ¿sí? Habla de las fuerzas intermoleculares que atraen y repulsionan las moléculas. Habla del volumen, que el volumen molecular es finito, ¿sí? Las moléculas ocupan un espacio. Esto, a ver, también la ley de Charles también habla del aire dentro del globo que se expande, o sea, del globo aerostático, de Gay-Lussac, que el aire del globo se expande y al calentarse disminuyendo la densidad y también permite el vuelo, ¿no? Porque las moléculas al chocar
Las moléculas tienen una proyección vertical, por lo menos el de la combustión, y empiezan a chocar contra las paredes recipientes, que en este caso el globo aerostático, que está en constante combustión, sube, llega un momento que rebota tanto que va saliendo, pero como hay una generación constante, va generando ese efecto de propulsión. En cambio, Gay-Lussac habla de los gases refrigerantes, ¿no? Que los gases refrigerantes se comprimen cuando se aumenta la temperatura y luego se expanden. Cuando se expande viene el enfriamiento. Esta es una ley de Gay-Lussac. Lo que podemos concluir, eh, cuando hablamos de leyes de gases, describen relaciones fundamentales: presión, volumen, de temperatura y sustancia. La ecuación de estado o de gas ideal sirve en la química, pero bueno, para describir fenómenos ideales, ¿ok? Y el caso de los gases reales, como recién acabamos de ver, eh, hay una, hay una ecuación que se llama Van der Waals, no sé si, creo que no se ve en secundaria, que es la que lo explica de los gases reales. Eh, a ver, a ver acá, Aldo. No, hay una parte que me falta, que cuando estamos hablando de los gases ideales, hay algo que se llama el ciclo de Carnot, que habla de la expansión isotérmica, ¿sí? Que es la temperatura alta, la expansión adiabática, que es el proceso cuando el gas se expande, y la compresión isotérmica, a temperatura baja. Esta parte, yo le voy a dejar una parte del libro, ¿sí? Una parte del libro que utilizo para esto, una partecita, yo se lo voy a dejar en lo que es termodinámica, ciclos de termodinámica, principio, energía, ciclo de Carnot. Acá se lo voy a dejar, se lo voy a copiar y pegar, ¿no? Acá está, biografía, editar. El ciclo de Carnot se lo voy a colocar, se lo voy a pegar, porque bueno, no viene mal. Editar. Entalpía, proceso, ciclo de Carnot. Acá está. Es un pedacito del libro. Ahí está. Lo guardo. Ciclo de Carnot. Bueno, ahora vamos a lo que sería la parte práctica, ¿sí? De la parte práctica, ahí les muestro. Voy a sacar acá un toque, de compartir. Bueno, sacar el efecto de la cámara. Sin efecto, quitar todo. Bueno, acá está el efecto de la cámara. Lo saqué. Vamos a ver, no sé si se ve. No se lo puede ver. Así. Voy a compartir esto. Va, no, esto, para que se pueda ver, lo veo así en la pantalla, ¿sí? Para que se pueda ver acá. Ahí, no sé si se ve, si se aprecia un poquito mejor. Bueno, bueno.
Acá, ¿qué es lo que se tiene, no? Acá eh, está está el sistema, ¿sí? Este sistema está acá, ahora le muestro el código, ¿no? El código que hay que, a ver, le voy a decir qué es lo que vamos a tener que mejorar. Vamos a abrir mi Arduino acá, pero mi Arduino se comparte. Bueno, acá lo que tenemos, ¿no? Primero, tenemos, en la proto tengo una placa de alimentación, ¿sí? Una placa de alimentación externa que va entre 3 y 5 volts, también puede emitir hasta 12. Esta placa se va a colocar en la proto. Eh, para el diseño del proyecto planteado es necesaria una fuente de alimentación externa, dado porque tenemos dos actuadores, dos motores, y es necesario alimentar de manera externa. Ahora, acá, primera cosa que hay que arreglar, ¿sí? Hay que hacerlo, es que este sistema va a necesitar un interruptor, ¿sí? Colocar un interruptor. El interruptor iría en el pin 4. ¿Para qué? El interruptor es así. Cuando se encienda la programación, va a arrancar el motor. Voy a colocar acá. Voy a enchufar el motor. ¿Está enchufado? Sí, está enchufado. Está enchufado. Si tuviese el interruptor, cortaría, pero bueno, si yo acá empieza a andar, ¿sí? Tenemos este de cero que tiene bastante potente para 9 volts. Eh, Se enciende el motor, ¿ok? Primera cosa que hay que arreglar es esa, ¿no? Tener un interruptor de encendido apagado. Segunda cosa, acá tenemos dos sensores infrarrojos que están en perfecto funcionamiento, que detectan, acá hay cada vez que yo toco uno de los sensores, claro, este es el sensor uno, el que toco acá. Cuando toco ese sensor, la velocidad del motor disminuye, pero habría que calibrarlo. Pero también hace falta establecer una librería para este sensor, ¿sí? Este sensor es el HW201. Hay que hacer una librería aparte para este sensor, se puede descargar, se puede hacer, hay muchos tutoriales. Pero ¿qué es lo que hace este sensor? Este sensor va en un pin digital y lo único que necesita es, cuando detecta algo en el rango que lo vamos a configurar, lo de 3 puede llegar hasta 60 centímetros, va a mandar un 1 o un 0. Todo eso va a depender de la configuración de la librería. Se puede hacer mediante código, pero no es tan eficiente. Hay que hacerlo con eso. El interruptor iría con una resistencia de 10 ohms, ¿sí? Es lo que iría con resistencia de 10 ohms. Otra cosa, está conectado ¿a qué? A un puente H298, este cero que se la banca más. ¿Por qué utilicé este puente? Porque aguanta hasta 2 amperios. Después tenemos la bomba, ¿sí? A ver, la bomba sinoidal. Esta bomba sinoidal está conectada ¿a qué? A otro puente, ¿sí? Este puente creo que no está teniendo conectividad de energía, pero voy a revisar porque no veo que se encienda el LED. Habría que nada más revisar las conexiones, ¿no? Se tendría que cambiar nada más. A veces cambian y listo. Las cambio de lugar y listo. Ahí está. ¿Ok? Acá encendió el LED. Bueno, usted no se ve ahí, pero cuando es este.
Cuando toco este sensor, acá empiezo a tirar aire. ¿Ok? Acá a veces se sale, bueno, se puede corregir, no hace el contacto, es el motorcito, es otro probador, ¿no? La bomba, va por acá. Esto va a un puente que se llama el 9110, ¿sí? Utilicé este por dos razones. Primero, yo quería utilizar otro de este, pero no lo tenía. Por ahí me lo trae la semana que viene y utilizamos dos con este. Este pues se banca más. Y este puente, la única cosa que es que hay que tener en cuenta que solamente admite actuadores que solamente soporten 800 miliamperes, ¿sí? Es motores chiquitos, ceros muy chiquitos. Capaz que yo lo cambio por un cero muy chiquito y anda ahí. Bueno, las conexiones, ¿no? Las conexiones eh, no son nada del otro mundo. Bueno, apago un poquito. El ruido de los dos actuadores es terrible. Las conexiones, para hablar un poquito del tema de las conexiones, para este tipo armado que requiere dos motores servos, con pasos, con sensores, lo mejor es una alimentación externa y no utilizar el GND del Arduino. Lo que sí se va a utilizar es del pin 4, en el pin 4 donde va a estar el interruptor. Vamos a ver, vamos a ver el sketch nuevo. Voy a pegar y para verlo un poquito, voy a compartir la pantalla. A ver, comparto la pantalla. Ventana, sketch. Este sería el sketch, ya digamos la programación. Acá está definido. Se define en este lugar, en este caso es así, ¿no? Acá no, este no. Este no, porque este no tiene el interruptor. Este es otro código. Es otro código. Voy a buscar el código que tiene el interruptor. Ahí está el interruptor, interruptor. ¿A dónde lo guardé? Acá lo encontré. Acá lo encontré. Borro este. Sí. Borro este. Y pegamos este. Bueno, es así. Interruptor se define, acá se define, ¿sí? En este lugar se define una constante llamada interruptor pin, que va a estar en el 4. Y se definen las constantes de los sensores que van a estar en el 2 y el 3 respectivamente. Ahora, esta parte, a ver si lo puedo agrandar. ¿Sí? Acá lo agrando. Es cómo sería la conexión en los puentes. En el 2, el puente 298 es así, ¿no? Este puente admite para trabajar con dos motores, pero en este caso nosotros necesitamos, como vamos a utilizar un pin PWM, ¿no? Con los sensores, necesitamos que sea un solo motor. Eh, Voy a enfocar acá, ¿no? En la cámara. En la cámara, porque mientras ustedes están mirando el código, voy a enfocar acá, ¿no? Está acá. En este puente, es complicado enfocarse. Me falta calle.
Ay, me falta calle. Acá, para acá, para acá. Ahí está. Bueno, este puente, ¿no? Este puente tiene unas entradas, la salida, ¿no? La salida de este puente que se define como lo que sería salida que dice NA, ¿sí? NA, eh, está la NA que va, que se habilita para control de velocidad cuando uno tiene este puente, ese puente que está acá, a colación, ahí lo levanto un poquito. Hay un jumper que viene en el puente, ¿sí? A ver, este jumper, que es el que habilita o deshabilita, ¿no? La opción del puente de los pines de este pin, ¿no? El 6 para controlar la dirección. Respectivamente están el 6 y el 7. 5, 6, 7. Para el otro puente, este puente es un poquito más sencillo. Solamente tenemos uno para. Estamos trabajando con el mismo motor, los pines 8 y 9. ¿Sí? Este puente. Vamos a ver el otro puente. Este acá y este acá que lo muestro. ¿Sí? El 9110. ¿Sí? Las conexiones, pero las vamos a ver cómo. Y los pines, ahí están, para el motor. Bueno, las variables de estado, bueno, siguió con las variables de estado, se crea o se sugiere varias variables para decir que el sistema está activo cuando está el motor 1 activo y el motor 2 activo. No se crea eso, que como hay un interruptor, las variables van a estar en false o van a estar apagadas. Tenemos el tiempo del trabajo del motor y se crean dos constantes tipo long que son para el tiempo de encendido del motor, ¿sí? Y ¿cómo se llama? El retardo entre los motores, ¿sí? Entre un motor y otro. Hay un delay entre los motores. ¿Por qué se crea esto? Porque el actuador principal, ¿sí? El primer actuador, que en este caso, este servo de tambor, es el que va a iniciar con el movimiento de la cinta. Este va a mover la cinta. Pero cuando lo detecta el sensor 1, ¿sí? Se detiene y apenas se detiene, se activa el delay entre los motores, ¿no? Después de 2 segundos, cuando este detector, se va a activar esta bomba para llenar el líquido. Cuando se llena el líquido, ese líquido va a durar 4 segundos, ¿sí? Ahí está el tiempo encendido del motor 2. Se va a durar 4 segundos y se va a apagar. Y después que se apaga, se activa otra vez esa variable delay entre motores de 2 segundos y va a volver a andar este tamborcito. Pero va a andar ¿hasta cuándo? Hasta que el sensor 2 detecte algo, que es la botella que va a ir en la cinta. Ahora vamos a ver en la parte del setup, ¿no? Acá, por ejemplo, los pines del puente se configuran como salidas, ¿sí? Eso es importante. Acá, como output, como salida. Tanto el motor 1 como el motor 2 como salida. ¿Sí? Se nombran las variables como salida. Los pines. Todo sensor es input. ¿Ok? Porque es una entrada y el interruptor también se declara acá como input. Inicialmente los motores van a estar apagados, ¿sí? Tanto el 1 como el 2, hasta que se encienda el interruptor. Vamos a ver, acá viene el funcionamiento, ¿sí? Todo lo que vemos acá en Boy Loop es el funcionamiento. Bueno, interruptor activado. Si se activa el interruptor, ¿sí? Hay una lectura digital de ese interruptor en pin. High es cuando está encendido, ¿sí? Si yo pongo que esto lo pongo en low, igual me va a dar un error problema, pero si yo pongo en low es que
Cuando encienda el sistema va a estar encendido y cuando toca el interruptor se apaga, ¿sí? Es lo contrario. ¿Cómo se activa y cómo se activa y se desactiva el sistema? Bien. If significa un condicional. Si el interruptor está apagado y esto se llama y el sistema está activo, ojo, ya, perdón. Acá hay una cosa acá, porque lo tengo que explicar. Esto se lee así: si el sistema está apagado, ¿ok? No, si el sistema está encendido, encendido, ¿ok? Esta, esto que está acá, ese signo de admiración significa una negación. Eso quiere decir que el sistema no está activo, pero ¿qué es el sistema activo? El sistema activo lo definimos un poquito más arriba. El sistema activo es cuando hay corriente en todo, ¿no? Si el sistema no está activo, ¿sí? Se empieza a activar el sistema y va a esperar hasta que se encienda el motor, ¿ok? Sistema activado, motor encendido. De lo contrario, si no se sucede, bueno, el sistema va a estar apagado, todo va a estar apagado. La operación, cuando el sistema está activo, va a leer los sensores. El sensor 1 lee el obstáculo. Esto es lo que habría que ver. Porque esta parte, voy a comentarlo acá para verlo después, no está tomando el HW201, que es el sensor. Tenemos que hacer una librería. Tenemos que hacer una librería e invocarla. Eso va a ser un trabajito, invocarla para que funcione. Las lecturas del sensor son lecturas digitales. High, ¿por qué? Porque lo va a leer cuando está encendido, ¿sí? Detección del obstáculo. Cuando el motor está activo y toma el sensor, acá, acá capaz que se arregla, con un mundo se arregla. Después lo veo. Revisar acá. Revisar esto. Revisar si se arregla con un 1. ¿Ok? Tiempo, esperar 2 segundos hasta el motor. Acá tienen las condicionales. ¿Sí? Acá es donde nosotros vamos a tomar en cuenta si cuando se esté llenando el frasco se llena bien o bueno, vamos calculando el tema de los milisegundos, el restarlo por estabilidad, y acá están las funciones para el control de los motores. Bueno, acá esto es interesante, miren esto. Encender el motor 1, la primera es high y la otra es low. Si yo invierto esto, pongo low arriba de high, el motor va al contrario, ¿sí? ¿Sí? Acá están los dos bajos. Acomodar uno. Esta es la bomba. Acomodar uno. Sí, este es el de la bomba. Ajá. Bueno, acá revisando el código vi varias cosas que se pueden hacer. Bueno, más que todo, ¿no? Era para eso y así podemos verlo el próximo miércoles, que ya